El tema era la pregunta con respecto a la ley también de casualidad dijo que la fe lo primero que uno tiene que tener, digamos, persona viuda, hombre, yo le había dicho. ¿no? Y un poco la pregunta apuntaba porque así como Cristo dejó a su madre viuda y sin hijos a cargo de Juan en la antigüedad, y bueno, es bíblico que las viudas tenían siempre la protección de la familia. Hoy en día no es así, ni siquiera las viudas no dan una pensión a ellas, como en el caso. Y especialmente lo hacía porque hace un tiempo que estoy pensando en este tema, sobre todo el de la ayuda espiritual a la persona viuda, no así, o sea, a la persona sin marido por otras razones, ¿no? Pero la viuda es una temática especial, como los separados es otra temática, y así, ¿no? Las madres solteras. Entonces, bueno, el padre lo estaba contestando a ese tema. Me gustaría que él hablara un poquito lo que dijo de esas, no cofradías, sino no me acuerdo cómo lo dijo, el orden, así como han habido hermanas terciarias o personas dedicadas que pueden tener una vida sin estar dentro de un convento, pero en ciertos momentos de sus vidas, porque por ejemplo uno que está criando hijos y tiene que hacer el mantenimiento económico de los hijos no puede dedicarse lamentablemente, pero las obras de misericordia siempre están, ¿no? Porque si uno quiere están, pero no, digamos, en la parte económica no tenemos el sustento ni siquiera del gobierno ni el apoyo y la familia está cada una en lo suyo y de sobrevivir también, ¿no? De la Argentina no es fácil. Eso es lo que quería decir, o sea. Bueno, yo creo que hay que distinguir un poquito entre el tema general de las viudas y después casos particulares, ¿no? Hay viudas que realmente han sacado adelante a sus hijos trabajando, y hay viudas que han enviado jóvenes con hijos chicos. Después está el caso de la viudez en años más avanzados de la vida, ¿no? Y ahí sí, de repente es más difícil porque los parientes han fallecido, pero en la iglesia primera yo les hablaba, les decía que había un orden de las viudas, que las viudas, así como las vírgenes vivían y se asociaban, así también las viudas se ayudaban entre ellas y se asociaban. De hecho, en la Edad Media había como asociaciones de mujeres solas, más ancianas, más jóvenes, que se cuidaban entre ellas. Había las beguinas, les llamaban, ¿no? Beguinas, de la palabra holandesa mujer, ¿no? Y tenían un patio grande con las casitas alrededor, pero cada una hacía su vida y después se ayudaban entre ellas. Yo creo que surgen soluciones de solidaridad muchas veces, donde hay fe, surgen esas soluciones, ¿no? Ahora, en los casos particulares ya es más difícil. Sí. No, me parece bueno, porque ustedes como sacerdotes por ahí en las distintas parroquias o en las distintas órdenes donde estén, es bueno, digamos, fomentar este tema para aquellas personas, al igual que con los ancianos, ¿no? Convengamos que cada vez va a ser más difícil para los ancianos tener una protección. Entonces, desde la misma iglesia, empezar a velar un poco y dar estas ideas. Me parece muy bueno esto de poder juntarse teniendo la vida independiente cada uno, pero eso es importante, digamos, que también vaya surgiendo desde el ámbito de la iglesia, ¿no? También. Muy bien, esperemos que surjan esas soluciones, ¿no? Esas soluciones de solidaridad entre ellas, que se asocien o que, ¿no? Esperemos que sí. ¿Alguna otra pregunta tienen escrita? Bueno. Bueno, padre, dos cónyuges que se esfuerzan por su vida de santidad, ¿cómo sanan específicamente su relación?
un sacramento de sanación y de santificación. De modo que si los dos viven en gracia, si los dos reciben los sacramentos, si se confiesan y se comulgan, y sobre todo si ellos abren el alma el uno al otro, y eso sucede cuando no hay reproches, no hay inculpaciones, ¿no es cierto? Entonces, recíprocamente son el uno para el otro maestro, médico, pastor y sacerdote. Pero eso sí se saben recibir el uno al otro con misericordia. Y para eso ayuda mucho saber la diferencia entre culpa y pena. Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. Y saber que en el varón hay penas que son consecuencia del pecado original y que son distintas de las consecuencias del pecado original para la mujer. Y el varón tiene que saber cuáles son las consecuencias del pecado original para la mujer. Eso yo no lo desarrollé bien en la conferencia, pero lo puedo desarrollar un poco ahora. Ustedes saben que somos un compuesto de materia y alma, materia y espíritu, ¿no? El hombre amasado de tierra, la mujer construida a partir de la costilla, más noble. El polo material y animal parece que es más fuerte en el varón. El varón cae hacia el polo animal. La caída de la mujer es en realidad como un exceso en el polo espiritual. Es decir, que tomemos las pasiones. Ustedes saben que las consecuencias del pecado original, como dice San Agustín, es que ahora no le obedecen las pasiones a los... Voy a ver si les leo un pedacito. Brevemente lo que dice San Agustín. Va a ser una respuesta un poco larga a la pregunta, pero no me... Dice San Agustín. Déjame esta pelotita acá. Por decirlo en breves palabras, en la pena de aquel pecado original, ¿con qué penaron la desobediencia, sino con ser desobedecido? Pues qué cosa es la miseria del hombre, del ser humano, sino padecer contra sí mismo la desobediencia de sí mismo. No se puede gobernar a sí mismo, ya que no quiso lo que pudo, porque era muy sencillo el mandamiento que se le daba, no quiso hacer lo que pudo, quiere ahora lo que no puede. Porque a pesar suyo, muchas veces el ánimo se turba y la carne se duele, envejece y muere. Y todo lo demás que padecemos no lo sufriríamos contra nuestra voluntad si nuestra naturaleza obedeciese completamente a nuestra voluntad. Yo sé que no tengo que comer, que me hace mal, etcétera, y como lo que me hace mal, ¿no? Yo sé que no tengo que hacer lo que... No, el médico me dijo que no hiciera, lo hago igual. Sí. ¿No es cierto? A veces la mujer es la que tiene que decir, perseguirlo al marido para que haga lo que tiene que hacer, pero él desobedece. El diabético come azúcar, ¿no? La señora tiene que andar escondiendo las cosas dulces, no puede dejar el azúcar por ahí. Tiene presión y le echa sal. Entonces esa desobediencia, esa falta a dejarse gobernar por la razón. Pero a la verdad, termina San Agustín, padece algunas cosas la carne que no la dejan servir a la voluntad. Y Santo Tomás dice que a consecuencia del pecado original hay 4 las potencias del alma que pueden ser sujetos de las virtudes y que quedan heridas. Las potencias del alma, que son 2 espirituales y 2 sensitivas, más propias de la naturaleza animal. Las espirituales son la razón y la voluntad. Quedan heridas la razón por la ignorancia, la voluntad por la malicia. Se puede hacer el mal voluntariamente. Incluso a veces, dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Es decir, en la voluntad queda la malicia. Esas son las 2 potencias o capacidades, facultades espirituales que tenemos en nuestra naturaleza y que son comunes con los seres espirituales, más bien, ¿no? En cambio, la sensibilidad, los apetitos, tanto el apetito
que va directamente al bien, que se llama el concupiscible, como aquel que va a los bienes pero venciendo dificultades y caminos arduos, se llama el apetito irascible. Por ejemplo, yo quiero estudiar y me sacrifico para recibirme, ¿no? Ese es el irascible. Yo quiero un bien y me sacrifico para alcanzar ese bien. Ese es el irascible. En cambio, el otro es el que directamente quiere un bien fácil de alcanzar. Y ese es el concupiscible. Bueno, esos quedan heridos también, los dos apetitos. ¿Qué le pasa al apetito concupiscible? Que no tiene medida. Las cosas ricas como sin medida, ¿no? No le pongo medida a los placeres, al uso de las cosas buenas, entonces por un exceso se convierten en males. Y en el apetito irascible, ¿qué pasa? Que yo no sé vencer las dificultades necesarias para alcanzar el bien. No estudio, no me sacrifico, ¿verdad? Y entonces no alcanzo el bien. ¿Y eso por qué? O porque soy cobarde para vencer los males que puedo vencer, o porque me falta paciencia para soportar las cosas que tengo que sufrir. Y eso es entonces la debilidad. Así que el desorden es de la razón por la ignorancia, de la voluntad por la malicia, del apetito concupiscible por la falta de templanza, por la intemperancia, y del apetito irascible por la debilidad, ya sea cobardía, ya sea impaciencia, la incapacidad de sufrir. Así que fíjense que las potencias son para hacer el bien, la razón para alcanzar la verdad, la voluntad para realizar el bien, el apetito concupiscible para dirigirnos al bien y el irascible para poder alcanzar los bienes arduos de alcanzar. Son potencias. Y por lo tanto, cuando estas potencias funcionan bien, se les llama que son virtuosas, que tienen poder. Y si no, tienen debilidad. O vicio. Bueno, la consecuencia es la pérdida de la potencia, de la virtud de las potencias o de las capacidades, es consecuencia del pecado original. Y contra eso van las virtudes. Es decir, que en la inteligencia va a estar la prudencia para conocer el bien y poner los medios para alcanzar el bien. En la voluntad va a estar la justicia para realizar el bien y darle a cada uno lo que le corresponde, empezando por Dios. Para el concupiscible, la templanza, para usar moderadamente los bienes y no excederme en el uso de los bienes. Y para el apetito irascible, la fortaleza, que es valentía y paciencia. Bueno, eso se desordena y entonces el hombre queda incapacitado para realizar el bien. Se desordena. Así lo plantea Santo Tomás. Y esto sucede en el varón y la mujer. Son las penas comunes al varón y la mujer. Pero ahora hablemos un poquito de las penas diferentes. Decíamos que el varón cae hacia el polo animal, instintivo de su naturaleza, y la mujer peca más bien por los excesos en los apetitos espirituales. Nosotros tenemos en común con los animales dos fuerzas de tipo instintivo, que son la necesidad de comer y la necesidad sexual. Y eso es más común con los animales. Más común con los seres espirituales tenemos la necesidad de amar y ser amados, el deseo de los bienes, y además ciertos acontecimientos ciertas pasiones del alma que suceden por la privación de los bienes, como la tristeza, como la ira. Y de ahí vienen las virtudes o los vicios capitales, del debilitamiento de esas pasiones. Tomemos, por ejemplo, la diferencia en los dos tienen gula, los dos pueden ser golosos, los dos pueden ser lujuriosos, los dos pueden ser iracundos, pero hay una diferencia en el modo como se presenta la pasión en el varón y en la mujer. Empecemos, por ejemplo, por la gula. ¿Cómo es la gula del varón? Glotón, voraz. Es la gula del tipo animal, más bien, ¿no? Come como una bestia. En cambio,
La gula de la mujer es más bien golosa, le gustan las cosas ricas, las golosinas. Sube la mamá en el colectivo con el nene y la nena, sube un vendedor de alfajores y ella le compra un alfajor a cada uno, el nene lo pela y se lo come en 3 bocados. Y la nena lo va comiendo todo el viaje, chupándole todo el viaje, ¿no? Ya ven como la gula, también puede haber voracidad en una mujer, ¿no? Pero lo común es eso, ¿no? Lo propio de uno y otro es eso, en el nivel de la gula. ¿Qué pasa con la ira, por ejemplo, que es por la frustración de los deseos, cuando uno se enoja? ¿Qué pasa en el varón y en la mujer? La ira del varón suele ser una ira de tipo animal que le hace perder el dominio de la razón. Perdió la cabeza, dicen, ¿no? Y lo mató. En cambio en la mujer no. En la mujer la ira más bien no le enfría la inteligencia, al contrario, le agudiza la manera, le agudiza el pensamiento, piensa más lo que te va a decir. Piensa más, se le aguza la inteligencia para darte donde te duele, ¿no? Dice, afilado, un cuchillo afilado como lengua de mujer. Es así. El varón pierde la cabeza, es la ira animal. El varón tiende a convertirse en perro o en chancho. Y la mujer tiende a convertirse en bruja o en ángel, malo, ¿no? En demonio. Por un exceso. Por un exceso del espiritual y una perversión del espiritual. Aspira a ser como Dios. Digo, y en el fondo es bueno, porque es una aspiración a ser bueno, pero por exceso puede ser al fin, puede incurrir lo que yo le llamo, la mujer fácilmente incurre, y eso es lo que apunta a la tentación de Satanás, en el ejercicio ilegal de la divinidad. Quiere ser como Dios en la práctica, quiere tenerlo todo controlado, dominado, dirigido, ser la divina usurpación de la divina providencia. Es eso, es un exceso espiritual, por el lado espiritual, por ahí falla, porque se extralimita, y como quiere dominarlo todo y hacerlo todo como le gusta, hay alguna que se va a una bruja para que le haga un trabajo. ¿No es cierto? O que, ¿no? Porque se le antojó el marido de otra y no para hasta que lo consigue. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto sí que es importante para el matrimonio. ¿Qué pasa con el desorden del apetito sexual? El varón cae hacia el polo animal. Y el polo animal que es el polo instintivo, despersonalizado. En cambio en la mujer no. La sexualidad está mucho más armónicamente y es inseparable de su entrega amorosa. No así el varón. El varón pierde pie en la sexualidad en el varón. Y esto es una pena, no es una culpa. Y a veces se lo toma por culpa. Tiende a despersonalizarlo. Y por eso la novia, la mujer, tiene que ser el ángel bueno, la maestra de la amistad, que lo ayude al varón a adquirir una virtud de la castidad. No es el varón, no es el novio el que le tiene que dar, no es la novia la que tiene que darle la prueba de amor al novio, es el novio el que tiene que darle la prueba de amor a la novia, y ella tiene que exigírsela. Porque a veces, ¿qué pasa con la novia? Que como teme perderlo o desea demasiado cautivarlo y apropiarse de él, entonces o cede o provoca las relaciones prematrimoniales, y eso es muy negativo para el varón, lo hunde. Yo les digo, no sabes el mal que le hiciste. A veces uso un lenguaje un poco así, cebaste al tigre con carne, ¿no? O le pusiste el collarcito, ahora cualquiera le pone la cadena, porque la mujer no se da cuenta que haciendo eso desde novia se está sembrando las semillas de la infidelidad en el novio y después en el esposo. Yo me he encontrado casos en que me han mandado alguno, hace poco uno en Paraguay, un párroco me mandó un matrimonio
él había sido infiel hacía 5 años y ella todavía no lo podía perdonar. Entonces, en la conversación salió la conversación y yo les pregunté lo que pregunto, yo le pregunté, ¿pero ustedes tuvieron relaciones prematrimoniales? ¿Tú le diste a tu esposo relación? Sí, me dijo ella. Ah, bueno, cometiste un error, porque tú tenías que formarlo en la castidad. ¿Y qué es la castidad? Es tratar de que la sexualidad del varón no se separe de la amistad esponsal. Porque el varón tiende a ser como a caer en el polo instintivo y por lo tanto es potencialmente polígamo. Es la mujer la que lo convierte en monógamo. ¿Y por dónde? No por la sexualidad, sino precisamente por la amistad. Porque mujeres, cualquiera, pero mía una, si ella desde el noviazgo no cultiva la amistad matrimonial, entonces después es muy fácil que él quede como sexualmente indiferenciado. Precisamente la castidad consiste para el varón que su sexualidad está como integrada en la amistad con la esposa. Integrada, no desintegrada, no separada. ¿Comprende? Esto es importantísimo. También la mujer puede hacer un uso no despersonalizado de la sexualidad, pero es de otro tipo. En la mujer más bien puede suceder que ella use su sexualidad para otra cosa, como sucede en la prostitución, o como puede suceder también dentro de una relación para manipular al otro o para tener ascendiente sobre el otro. Es decir, puede instrumentalizar su sexualidad, pero eso es precisamente una desviación que ustedes ven que es una instrumentación por motivos, por codicia o por ambición o a veces por venganza. Son motivos espirituales lo de la mujer. El hombre cae hacia el polo instintivo. Y por eso yo insisto en la Casa sobre Roca que es ella la que debe ser la maestra de la amistad, la que debe enseñarle al novio a ser amigos. Y por eso, como el novio tiene una facilidad muy grande para caer en el polo instintivo de la naturaleza, hay que evitar en el noviazgo los tactos, las aproximaciones. En una entrada del blog del buen amor que tengo, después les voy a dejar para los que quieran. Les voy a dar unas tarjetitas con las direcciones del blog del buen amor, donde yo trato todos estos temas. Me preguntaba una chica, planteaba la pregunta, ¿cómo hacer para guardar la castidad en el noviazgo? Y entonces, en la respuesta esa que está en el blog, yo le pregunto, le hago unas cuantas preguntas para que me diga cuál es el problema, y ella entonces me dice que han estado a punto de caer en relaciones prematrimoniales. ¿Por qué? Entonces ella empieza a hacer un examen de los motivos por los cuales sucedió eso y se da cuenta que ella estaba atormentada por miedo y duda. Dos cosas que le pasan muy frecuentemente a la mujer, que vienen de las tentaciones del enemigo, de su enemigo, miedo y duda. ¿Miedo de qué? Miedo, como ella lo ve al novio tan excelente, un muchacho tan estupendo, ¿no? Por un lado ella duda de si ella será una compañera o una esposa digna de tal muchacho y que por lo tanto él se vaya a fijar en otra mejor. Tiene miedo de eso. Además, como él es un buen muchacho y no ha tenido una mala experiencia en el terreno sexual y se conoce y quiere evitarla, toma distancia de ella, no se acerca, guarda una distancia física. Y eso ella lo interpreta como una falta de interés o de amor. Ella desearía que él le manifestara el amor de una manera más tierna, ¿verdad? Con un abrazo,
Y no se da cuenta que lo evita precisamente porque él sabe que con el contacto físico se excita. Pero ella lo interpreta mal y entonces pasa las barreras y se le tira encima, ¿no? De alguna manera lo cargosea y es por ahí donde llegan a punto de caer. Entonces, ¿dónde está la causa? Está en ella. ¿Y dónde está en ella? En sus miedos e inseguridades, en sus dudas acerca del amor del novio, en el temor de que otra se lo lleve. Y eso es lo que le hace cometer errores. Ven que son los miedos a perder el amor. La pena de la mujer. En sus amores tiene sus penas. Teme perder el amor del novio y entonces comete errores que son dañosos para el novio. ¿Ven? Por ahí va la cosa. Entonces, las pasiones de ella son las que la traicionan. El miedo, la duda. Y cuando se encuentra con un buen muchacho, de repente no sabe interpretar tampoco eso, porque ha conocido otros muchachos que no son así. Les pasa a muchos jóvenes y muchachas que han tenido varias experiencias de noviazgo, más bien que está en lo carnal o en lo sensible, ¿no? Y de repente llega un nuevo tipo de noviazgo y dudan de si eso será el amor. ¿Cómo puede ser un amor que ahora no los conmueve en lo sensible, en la carne, como los conmovían las relaciones anteriores? Entonces esa diferencia hay, el varón cae hacia el polo animal, la mujer se excede por la defensa del amor, ¿no? por el afán de dominación, de seguridades. Y lo mismo podríamos ver con las otras virtudes, digamos, pasiones. La pasión del poder, ¿no? Decíamos, el varón más bien quiere el poder en el orden político, en el orden empresarial, la mujer lo quiere más bien en el orden afectivo y interpersonal, quiere asegurarse a las personas, a veces dominándolas. Bueno, entonces, ¿cómo sanan específicamente su relación dos cónyuges que se esfuerzan por alcanzar la santidad? El sacramento del matrimonio es precisamente servir a Cristo como ministro de su amor. Yo no pude todavía hablar del sacramento del matrimonio, pero ustedes saben que los sacramentos son acciones de Cristo a través de un ministro. Es Cristo el que bautiza, Cristo el que perdona, Cristo el que da su cuerpo y sangre, Cristo el que da el Espíritu Santo en la confirmación, y es Cristo el que en el esposo ama a la esposa, traduciendo su amor a amor de esposo, y es Cristo en el que en el matrimonio ama al esposo, traduciendo su amor en amor de esposa. De modo que el amor de la esposa hacia el esposo y el amor del esposo hacia la esposa es un amor ministerial. Tiene su origen en Dios y es, digamos, como utilizado por Dios para que a través de ese amor creado pase su amor divino. Hemos visto que Eva era ministro del auxilio de Dios, administradora del auxilio divino. Y en el matrimonio, precisamente por institución de Cristo, el esposo y la esposa son cada uno para el otro ministro del amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué aspectos tiene el amor de Cristo? Cristo es maestro, es decir, sana la ignorancia, que es la herida de la inteligencia. Cristo es médico, sana la malicia, que es la herida de la voluntad. Cristo es pastor, alimenta, defiende y conduce, sana los miedos, da seguridad, alimenta el alma, que es hambre religiosa fundamentalmente, también, y defiende los peligros y conduce, guía hacia el Padre, lleva hacia Dios. Bueno, los esposos tienen que ser pastores uno para el otro también. Pero ¿cómo? ¿Pastor por sí mismo? No, dejar que Cristo pastoree al otro en mí. Entregarme yo como ministro del amor de Cristo. Así como el sacerdote tiene que entregar su vida como ministro del amor de Cristo para todos,
el esposo tiene que entregar su vida como ministerio del amor de Cristo para su esposa. Tiene que ser Cristo para su esposa. Y la esposa tiene que entregar su vida como ministerio, como ministro de Cristo para el esposo. Ella ha sido elegida por Dios para ser maestra, médico, pastor y también sacerdote de ese hombre. ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? Santificar. ¿Y qué es santificar? Unir a Dios. Y en términos cristianos es llevar al hijo al Padre, convertir al otro en hijo que va al Padre y unirlo con el Padre. Por eso es necesario, yo diría, reavivar la conciencia sacramental en el pueblo cristiano, en el pueblo católico, porque esto me parece que no está en los programas de clases para la preparación al matrimonio y sería una enseñanza esencial. Yo se la he dicho muy rápidamente, la segunda ficha de este tema está dedicada a ese aspecto. Ustedes lo pueden leer ahí. Entonces, ¿cómo los cónyuges que se esfuerzan en su vida de santidad, cómo sanan específicamente su relación? Yo no diría la relación, sanan al otro. No sanan la relación, porque la relación no se sana si no se sanan los dos. Sana al otro y se deja sanar por el otro. Enseña al otro y se deja enseñar por el otro. Pastorea al otro y se deja pastorear por el otro. Santifica al otro y se deja santificar por el otro. Siempre que el otro esté unido a Cristo, porque si no, si uno de los dos no está unido a Cristo, la tarea del otro se hace más difícil. ¿Por qué? Porque no está recibiendo lo que necesita, lo cual no impide que la gracia de Dios no le permita seguir dando lo que el otro necesita. Si ustedes leen la vida de Santa Mónica en las confesiones, cuenta San Agustín en sus confesiones, capítulo 10, libro cuarto, me parece, capítulo 10, ahí se ve cómo su madre tenía un esposo, un pagano, dificilísimo, de mal genio y infiel, y cómo ella con la gracia de Dios lo va conquistando, nunca le hace frente, no pelea, lo conquista con la dulzura y al final se convierte al final de sus días. Se logró realizar la tarea que el Señor le había confiado, que era ese hombre, llevar a ese hombre a Dios. Y ella vivió, porque ¿cuál era su meta? Su meta era llevarlo hacia Dios y era prudente para ir encontrando los caminos para llevarlo hacia Dios. Es decir, no había privatizado su matrimonio. A veces lo que le pasa a la mujer, incluso la bautizada, es que privatiza el matrimonio y lo vive su relación con el esposo para sus metas y fines particulares y se ha olvidado de que ella es un ministro, que ella no es dueña del amor, sino que ella recibe ese amor y tiene que brindarlo en calidad de ministro. Esto me parece que es fundamental para vivificar la vivencia del matrimonio y para recibir del sacramento toda la bienaventuranza que Dios nos quiere dar a través de ese sacramento. Yo soy sacerdote para toda la iglesia. El esposo es sacerdote para esa mujer y la esposa es sacerdote para ese hombre. Y tiene una tarea y una misión divina. Yo soy ministro, servidor enviado, apóstol quiere decir enviado, apóstol y ministro. Bueno, el esposo también es ministro y tiene una misión del Padre. El matrimonio es una misión sobre la tierra. El matrimonio, la mujer, la esposa, está, ¿verdad? No es el esposo para la esposa, no es Adán para Eva, es Eva para Adán. Y eso es un orden dentro del sacramento del matrimonio. Los hijos de ella no son de ella, son para el esposo. El esposo debería darles el nombre, cosa que cada vez se hace menos. Pero bíblicamente es el esposo el que le pone el nombre. Ya vimos que le ponía el nombre a los animales, que le ponía nombre a la mujer,
le pone nombre también a los hijos. Eso es lógico, si uno tiene en la cabeza la revelación divina y la verdad divina y se deja guiar por ella y no por el mundo y otras costumbres. ¿Qué es lo que vemos en cambio suceder? Que muchas veces la mujer se apropia de los hijos, los aparta incluso afectivamente del padre, a veces los instrumenta y se los pone en contra al padre, ¿no? Me decía un señor, padre, ¿cómo quiere que mis hijos me obedezcan si lo que aprende de su madre es la desobediencia? Si ella nunca me obedece. La primera en darles el mal ejemplo es ella, ¿no es cierto? Esas cosas pasan. Entonces, me parece que esto es el mensaje que nos da la sabiduría del sacramento para responder a esta pregunta. Los que se esfuerzan en su vida de santidad, en vivir su sacramento, ¿cómo sanan específicamente? ¿Cómo se sanan recíprocamente? Así, viviendo de esta manera su sacramento. ¿Sí? ¿Es la hora? Bueno, muy bien. Son las 4. Muy bien. Padre Jorge. Sí. Discúlpenme los que no les respondí la pregunta, si quieren me buscan personalmente para hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que iba a decir. El Padre Jorge va a estar disponible para responder las preguntas. Por lo pronto ya es tiempo de empezar con los nuevos talleres. Va a haber un taller para adultos en el comedor a cargo del Padre Raúl Arriague. Se llama Desafíos, que presenta la nueva legislación para la educación de los hijos. Va a haber también en